Las 5 cosas que las personas inteligentes emocionalmente no hacen. Construir nuestra inteligencia emocional no es algo que se hace de la noche a la mañana. En estos días nos dejamos llevar y nos distraemos con lo que se nos presenta de frente todos los días. Y esto no nos deja hacer lo verdaderamente importante. Perdemos el tiempo imaginando y soñando lo que debería ser y lo que no fue, para después no hacer nada. Una de las habilidades más importantes que las personas exitosas y felices han desarrollado por encima de lo demás es el tener sus emociones en control. Esto no quiere decir que debamos negar nuestras emociones u ocultarlas. Lo que significa es que no debemos dejar que estas emociones, tanto las buenas como las malas, nos dominen. Debemos permitirnos sentir, pero al mismo tiempo debemos dejar que las emociones fluyan y no se estanquen en nosotros. Mantener el enfoque en lo importante y hacer lo necesario para alcanzar nuestras metas es lo mejor. Dentro de estas habilidades importantes existen 5 que una persona inteligente emocionalmente se enfoca en no hacer, y hoy quiero compartirles cuáles son. Número 1. Lamentarse sobre el pasado. Lamentarse sobre el pasado no nos ayuda en nada. Al contrario, drena nuestra energía y nos desenfoca de la realidad. Incluso vemos en nuestro presente patrones que se repiten o perpetúan. En este círculo vicioso de creer que la vida no es justa, pensar de más en las cosas que hubieras hecho diferente o juzgarte por lo que no hiciste, no te permite realizar los ajustes en tu vida para hacerlo mejor. Solo nos quedamos rumiando estos sentimientos de enojo o frustración sin llevar a cabo una idea distinta. Las personas que dominan sus pensamientos saben que no pueden modificar el pasado y este ya está ahí. Incluso saben que no todo lo pudieron controlar. Así debemos darnos cuenta que no podemos juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente. A su vez, lo que podemos hacer es tratar de hacer los cambios pertinentes en el presente, para no volverlos a cometer y dejar de pensar de más en cosas que ya no podemos modificar. Número 2. No tener firmeza en tus decisiones. Uno de los pilares de una vida sana emocionalmente y llena de propósito es ser congruente con lo que nos decimos y hacemos. ¿Cuántas veces nos hemos hecho promesas que después no cumplimos? Como empezar la dieta el lunes, este año sí aprender otro idioma, o ponernos en forma. Cuando nos hacemos promesas o tomamos decisiones sobre lo que haremos en nuestras vidas, debemos ser firmes y cumplirlas. Una de las cosas que diferencian a las personas comprometidas consigo mismas y las que no, es que siempre son fieles a sus decisiones y las cumplen en la medida de lo posible sin vacilar. No se defraudan a sí mismos y ejecutan un plan para lograr lo que se han propuesto. Ser claro y firme en nuestras decisiones nos acerca a una vida plena y llena de logros. Número 3. Tener expectativas no realistas. Muchas veces al estar haciendo planes en nuestra vida, deseamos lo mejor para nosotros, pero nos enfrentamos con el hecho de que llevar a cabo estos planes requiere tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, no podemos prometernos bajar los 25 kilos que tenemos de sobra en solo un par de semanas, porque nos vamos de vacaciones. Esto es inalcanzable si lo deseas hacer de forma saludable, y también es insostenible. Todos podemos tener ese empujón de inspiración y motivación que nos orilla a tomar decisiones que cambien radicalmente nuestra forma de vivir, de comer o de cuidarnos físicamente. Pero debemos ser conscientes que por más que deseemos cambiarlo, esto no ocurrirá de un día a otro. Así, lo mejor es tener las expectativas claras en temas de tiempo, alcance y congruencia con lo que estamos viviendo, y podemos esforzarnos. De nada sirve que nos obliguemos a levantarnos a las 5 de la mañana si no modificamos la manera en la que descansamos, ya que al cabo de un par de semanas nos sentiremos agotados. O en el caso de la dieta, puede ser que queramos bajar de peso rápidamente y nos privemos de los alimentos a un nivel tal que después de unos días nos sintamos frustrados y abandonemos por completo, volviendo a los malos hábitos que nos hicieron subir de peso en un inicio. Número 4. Hacer las cosas por las causas equivocadas. Tener metas y buscar lograrlas es necesario para tener una vida con propósito, pero muchas veces estas metas no son lo mejor para nosotros mismos. En algunas ocasiones lo hacemos para tener el sentimiento de pertenencia al grupo con el que convivimos o por demostrar a otras personas que somos capaces, pero esto no es sustentable en el largo plazo, ya que carece de sentido personal y además nos deja vulnerables al hecho de no encontrar el reconocimiento que tanto estamos buscando en esas otras personas. Tener causas equivocadas guiándonos en el camino de la vida nos puede llenar de frustración, ya que nunca seremos suficientemente buenos a los ojos de los demás. Lo ideal sería embarcarnos en las causas que sumen a nuestra vida en todos los sentidos, desde lo profesional, lo económico y nuestra realización personal.
nuestros hobbies y principios morales. En pocas palabras, nuestros ideales deben estar empatados con las causas a las que nos unimos y por las cuales apostamos. Número 5. Preocuparse en exceso por el futuro. Los seres humanos hemos buscado siempre tener la tranquilidad de un futuro mejor. Buscamos la certeza de que estaremos bien y en este afán queremos controlar todo lo que sucede y nos preocupamos por el futuro. Pero preocuparse de más en este sentido puede hacernos sufrir de ansiedad. Debemos ser conscientes que no siempre podemos tener esta certeza, que muchas cosas no dependen de nosotros y que podría no ocurrir lo que estamos pensando en el futuro, tanto lo bueno como lo malo. Hay una frase popular que dice que si las cosas salen bien, entonces no te preocupes, y si salen mal, entonces tampoco te preocupes. Y lo que nos quiere decir es que no podemos controlar el resultado de un evento futuro. Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en el presente y hacer lo posible por mitigar la mayoría de los riesgos de que algo malo suceda, pero nada más. Preocuparse en exceso por el futuro nos resta energía para planear un mejor presente y vivir tranquilamente. Por esto las personas con una inteligencia emocional estable y fuerte procuran no hacerlo enfocándose en lo que sí pueden hacer en el ahora. ¿Y tú? ¿Qué otra cosa consideras que una persona con inteligencia emocional no haría? Te leo en los comentarios y si crees que este video le puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo y darle like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las actualizaciones y tener una vida llena. Recuerda que el mejor día para mejorar es hoy. Hasta la próxima.